Y seguimos en Lima, ahora nos encontramos con la muñequita de Sally. Ustedes ya la conocen, han viajado por todo el sur del país y ahora están a puertas para grabar un musical en la Movida de los Sábados. ¿Cómo está maestro Leiva, John Leiva y sus muñequitas de Sally? Primero contigo, Mari, ¿no? Un saludo, Mari, para Full Ritmo. Bueno, claro que sí, un saludo para todos los amigos de Full Ritmo, de tus muñequitas de Sally. Marcel. Claro que sí, papá lindo. Con mucho cariño, tus muñequitas de Sally. Para todos quienes sigan pues a Full Ritmo, con mucho cariño, con mucho amor. Tus muñequitas de Sally. La chica, ahora sí quiero... Se van a sentar en el sillón rojo, la verdad. ¿Les paga bien John Leiva? Claro que sí, él siempre pese de repente a los que dirán. Siempre para nosotras se ha comportado como un buen manager, al igual nos guía. Aparte del dinero, las trata bien, disculpe, hay buen trato, eso es lo principal, ¿no? Y lo principal, seguimos un camino muy limpio en el mundo artístico. Me parece muy bien. Siempre de repente pueden haber cositas, claro. De repente nosotros estamos, por jóvenes que somos, de repente estamos expensas a poder pasar. ¿Tienes 15 años, 16 años? 21. Tengo 20 años. Parece que usted era 17, 18 años. Sí, no. Pero en ese aspecto Johncito siempre nos cuida, claro. Nos respalda en ese aspecto y pues eso da mucho que decir de su persona, ¿no? ¿Tú vas sola, sin tu enamorado, viajas al sur? Único con mi papá que me parece muy bien. Pero ya 20 años, mi hija a los 14 años ya tiene enamorado ya. Creo que un papá, una mamá siempre... Claro, es importante. Pese a los años que pueda hacer, ¿no? ¿Usted qué dice sobre el trato de John Leiva hacia la muñequita de Sally? Bueno, contentísima de estar trabajando al lado de John Leiva. Bueno, hasta ahorita todo va bien. Y seguimos para adelante, recorriendo todo el Perú, poquito a poquito, conquistando todos los corazones de todo el Perú. Me acaban de informar que han grabado nuevos temas, John. Así es, te comento, y bueno, ahora que tocas el tema de cómo les trato, te comento que nosotros somos un grupo que conformamos 9 personas, a los cuales, a las oportunidades que hemos viajado a Juliaca, nosotros viajamos en lo que es avión, todos los músicos, o sea, nosotros, como dicen, no, las chicas y los músicos se van por tierra, como lo que hacen la mayoría. Eso sucede en todos los grupos, sí, eso a mí me consta. En la primera oportunidad, claro, como quien conocernos hemos ido por tierra, pero de ahí, gracias a Dios, gracias al pueblo de Juliaca. Y gracias al empresario, porque a veces los empresarios no te quieren dar pasaje en avión, ¿no? No, bueno, nosotros tenemos un costo y gracias a Dios nos están pagando incluido la movilidad. Ah, mira, qué bueno, ¿no? Y bueno, nosotros viajamos por vuelo, como dice, si todos comemos pan comemos todos. Si nosotros me comemos parece pollo, muy bueno, pollo, ¿no? comemos Claro. todos. Si todos viajamos en avión todos, por tierra todos, es el grupo de las muñequitas de Sally, los Fieles del Amor, al cual conforman ya chicos que vienen trabajando conmigo ya 4 años desde que iniciamos este proyecto, que pensé que solo iba a durar, como dice, muy poco, como todos decían, y gracias a Dios no solamente al sur, hemos estado en Ancash, hemos estado en San Marcos, hemos estado en Cajamarca, hemos estado en Trujillo, en Huánuco, en Cerro de Pasco, y bueno, Lima ya lo hemos conquistado con la bendición de Dios. Si te dijera las presentaciones que tenemos desde este mes hasta el mes de diciembre, te quedas sorprendido. Dime unas 5 presentaciones, nomás, John Leiva. Bueno, esta semana, el día sábado 27, estamos en la inauguración de el Sauna del Paraíso de la Mecánica. Estamos en Pachacútec con el grupo Distinto en el aniversario del Mercado Santa Isabel en Solimar, Pachacútec, y estamos con el grupo Guinda, si no me equivoco, estamos en Chuquitanta. El día domingo estamos en el aniversario de Ancón. El día sábado 4 estamos en el recital con Rocío Guamán. El 5 estamos viajando a Cerro de Pasco, a Nahuanca. El día 10 estamos trabajando aquí en Lima. El 17 estamos con Dina Paucar, con los sensacionales del Ande. Ya 5 más dije, 5, ya más de 5. Bueno, déjame terminar. El 18 estamos presentándonos en el aniversario de Dina Paucar en el local Yaguartoro de Puente Piedra, a lo cual la gran Dina Paucar. Le apreciamos el cariño inmenso de parte de las muñequitas de Sally. Y el 24 tenemos 2 eventos muy espectaculares. Uno que es el aniversario del Colegio Dios es Amor de nuestra recordada muñequita Sally, al cual estamos organizando con mucho cariño, con escenario estelar, con artistas de primer nivel como es Dina Paucar, estará el grupo Guinda, Ensamble, las muñequitas de Sally, y estaremos en el mercado Unicachi celebrando su aniversario también el 24, te comento. Esa pregunta yo quería hacerte hace tiempo. ¿Cómo así el nombre de la muñequita de Sally? ¿Tiene que ver algo el viudo, la familia? Claro, ¿Ellos son dueños de este proyecto o tú eres socio, o tú eres el único dueño? En inicios se conformaron 4 chicas al inicio.
Pero pasaron el tiempo y el esposo de Sally no supo manejar lo que es la carrera artística y el grupo prácticamente se desintegró. Y por ahí yo como trabajaba como promotor artístico y aparte como corredor de todos los grupos. Sí, entonces comentaban que Sally nunca fue nada y es por ello que su legado quedó ahí. Y un poco que me mortificaba porque yo a Sally la conozco desde que tengo 11 años. ¿La conociste? La conocí desde que tengo 11 años de edad. Y creo yo que no me van a dejar mentir, gracias a ella inicio este mundo. Y bueno, pensé y dije, qué mejor homenaje rendirle a una amiga que haciendo que su música continúe, porque nosotros, como te comentaron las chicas, nosotros llevamos la carrera del nombre de las muñequitas de Sally, el nombre de la muñequita Sally en alto, sin hacer escándalo. Ya, pero ¿eres socio con el marido? No, ¿Con el viudo? Como dice, hicimos un convenio, un trato, te dio el nombre. Y me dio el nombre y ahora lo estamos manejando, pero siempre estamos también a disposición de ellos. A disposición del esposo de Sally, claro. Con Daisy. Es por eso que hacemos, anualmente estamos haciendo el aniversario del Colegio Dios es Amor. Son algunos tratos que ya ellos para ellos, ya esa actividad para la familia. Así es. Y está muy bien porque el nombre de Sally no puede desaparecer, el nombre de Sally no puede ser olvidado por sus fans. Ustedes tocan todo el repertorio de Sally, de hecho, ¿o no? Así es, están tocando sus temas de Sally y también temas nuevos temas. Claro, es importante. Y de verdad que yo me siento feliz porque a pesar que Sally ha fallecido 5 años, tú ves el concurso Yo Soy, hay varias chicas nuevas valores que están participando, queriendo imitar a Sally, y eso me alegra porque ver así a tantas chicas que van a los concursos, cantan los temas de Sally, me alegra bastante porque no pasa a suceder eso en muchas artistas. Ya.